Sí, de acuerdo, no hay ningún problema. Agradecemos a todas y todos los presentes en nuestra quinta semana del diplomado. Estamos por iniciar en 8 minutos. Bienvenidos a todos a este diplomado de Derecho Internacional Privado en alianza con ECA, Orden Hospitalaria de la Victoria, Análisis de Política Nacional e Internacional y la Fundación FEIDI de Ecuador. Para esto vamos a hacer la breve presentación de nuestra ponente de hoy, Yanier Aguilar. Por favor, Luis, adelante. No sé si Luis nos puedes ayudar con el perfil de la expositora del día de hoy. Claro que sí.
Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a nuestra quinta semana de diplomado en materia de Derecho Internacional Privado en Diplomacia y Protocolo. El día de hoy contamos con la presencia de una maravillosa académica, de la cual ECAS se siente enteramente agradecido por contar con ella. Así que le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Jenny Anabel Aguilar Cincho. Ella podemos platicar que nació el 1 de junio del año 1987. Tiene estudios realizados superiores en la Universidad Técnica de Machala, donde obtuvo el título de abogada de juzgados y tribunales de la República del Ecuador. Dentro de su experiencia laboral, podemos destacar que es docente colegiada fiscal técnico agropecuaria del área de inglés del Cantón de Chía. Docente del Colegio Particular Mixto Mariscal Sucre de la ciudad del Pasaje. Docente del Centro de Estudios Académicos Hot Ones, área de inglés de la ciudad del Pasaje. También se ha destacado como secretaria jurídico Cabanilla y asociados en la ciudad del Pasaje. Dentro de sus capacitaciones podemos destacar que cuenta con niveles de inglés en aprobación de Nielsen English Center en Machala, en el rol de abogada de COGEP, Institución de Procedimiento Ordinario según la COGEP. Aparte de eso, también cuenta con introducción al procedimiento sumario según la COGEP, introducción del procedimiento, introducción voluntario, introducción del procedimiento concursal, uso de las herramientas virtual del tratamiento de procesos judiciales, uso de la firma y casilleros judiciales electrónicos. Aparte de ello, también es ponente de las ciencias de la UTACH, del Congreso de Derecho de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Machala en la ciudad del Puerto. Qué maravilloso poder leer este historial de la licenciada Jenny Anabel Aguilar. Bienvenida. Para Ecoconciencia con Amor Zaragoza ECAS, es un honor poder contar con usted, licenciada. La dejo en el lugar. Muchas gracias. Y a todas y a todos, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Para mí un verdadero honor poder estar aquí. Bueno, brindando los conocimientos, ¿no? Que pueda tener, espero que sean los acordes al nivel de cada uno de los participantes de esta sala. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, el tema que me habían solicitado el día de hoy en cuanto a la ponencia, pues era sobre el derecho internacional privado, ¿no? Para lo que vamos a dar una pequeña introducción acerca de cuáles son las fuentes sobre este derecho, primero para poder ir comprendiendo la importancia y en qué nos vamos a ir encasillando para poder una mejor comprensión. Bueno, sabemos que en este caso todas lo que consideremos fuentes en los diversos tipos de derechos
son entendidas por diversos autores y estas tienen varios puntos de vista, ¿no? Ya sean estas como el lugar del hecho donde proviene la fuente, o bien en el momento en el que ya se desarrolla como derecho propiamente, o también por el origen y la forma de la, en este caso, de lo que corresponde a la creación y a la elaboración de las normas jurídicas, ¿no? Para con ello poder demostrar que se produce con ello ya la creación propiamente dicha en lo que corresponde al derecho. Ahora bien, dentro de lo que se enmarca en una primera acepción acerca de lo que se considera una fuente en cuanto al lugar o al nacimiento del derecho, o sea, hablando del fundamento en sí mismo, podemos remitirnos a varias doctrinas que son las que se encasillan para poder explicar el fundamento del derecho internacional y de esta manera poder ir abordando lo que corresponde a sus fuentes propiamente. Hoy en Zoom están dando la clase. Necesito que tomar agua. Bueno, sí me estaban escuchando. Sí, estábamos escuchando. Ya, gracias. Todavía. Ya, muy bien. Bien, ahora, como decía, por la forma en que se da ya el lugar o el nacimiento de los derechos, ya como un fundamento en sí mismo, podemos incurrir o podemos ya un poco más inmiscuirnos en diferentes doctrinas que especifican o que tratan ya acerca de lo que es el derecho internacional para poder encasillarlo, perdón, en lo que corresponden a las fuentes de este derecho. Una de ellas es, en este caso, por la forma de la creación o la elaboración que tienen las normas jurídicas en cuanto a las voluntades de los estados. Llámense estos acuerdos de voluntades o también un consenso que se da dentro de ese estado u organización territorial para que éste pueda ser expresado a través de tratados o bien tácitamente a través de la costumbre de este estado. Licenciada, se perdió el audio. ¿Podría activarlo, por favor? Ok, gracias. Por favor, ¿me pueden decir hasta dónde me escucharon? Ahorita se le escucha, adelante. Gracias. Bien, decía que dentro de una primera acepción en lo que corresponden a las fuentes de lo que es el derecho internacional, para llamarlo de esta manera, debemos primero remitirnos a diversas fuentes, como por ejemplo en este caso, la creación o la elaboración de normas jurídicas, ¿no? Que en este caso aquellas radican dentro de la voluntad que tienen los estados o estas organizaciones territoriales para que a través de un llamado acuerdo o un consenso, estas puedan ser estipuladas como tratados o también sean tácitamente expresadas como la costumbre, ¿no? Que también conocemos que en diversos estados, por no decir en todos, es una fuente del derecho. Los instrumentos en este caso, o también los mecanismos o los hechos que demuestran que, la existencia de las diferentes normas y que generalmente los diversos autores las denominan fuentes formales. Estas, por ejemplo, tenemos la clasificación en lo que corresponden a las principales, que son en este caso constituidas por los tratados y la costumbre,
Y también tenemos las auxiliares, que no son sino otra cosa que los principios generales del derecho que se encaminan dentro de las decisiones judiciales y también en las doctrinas de los publicistas. Ahora bien, para poder un poco más comprender esto, tenemos el criterio en este caso, de Charles, vamos a adoptar, mejor dicho, de Charles Rousseau, que él señala que las fuentes del derecho toman como punta de vista un fundamento. Estos se basan dentro de dos doctrinas o de dos concepciones, pero las proyecta él de una manera más lógica y de un poco más científica en una posición un tanto real y asimismo moderna, que las determina según una posición positivista y también lo hace de una forma subjetivista. En este caso, para él, las fuentes, como les hablaba anteriormente, que son el acuerdo de voluntades y en lo que él manifiesta y lo establece como un fundamento para la creación de estas fuentes, manifiesta él que de una forma tácita para la costumbre, esta se debe de expresar a través de tratados y que este acuerdo tiene que llevar inmerso una concepción objetivista para poder clasificar de esta manera las fuentes como en una parte en creadoras del derecho internacional, que son aquellas que toman en cuenta todos los modos que existen de creación de las normas para que de esta manera se implique la existencia de fuentes materiales que pueden ir variando estas según la época, según el espacio. Así también estas parten de necesidades sociales, de valores como la solidaridad social e inclusive dentro de aquellas normas creadoras del derecho internacional podemos hablar también de lo que corresponden a aspectos filosóficos que llevan inmersas o que están inmiscuidas todo esto fuera de un ámbito propiamente jurídico, ¿no? Muy bien. Ahora, no solamente contamos con lo que corresponden a esta manera de tomar estas fuentes creadoras del derecho internacional, sino también que contamos con tratados, contamos con lo que corresponden a la costumbre, ¿no? Que en este caso son normas subsidiarias o también son principios generales en cuanto a lo que es la equidad. Aquí, en este caso, quiero hacer hincapié en que es importante no confundir, como no es aceptado confundir que ciertos actos o instrumentos con fuentes del derecho internacional. En muchas ocasiones sucede que las normas internas de cualquier jerarquía que únicamente pueden viabilizar la aplicación de un tratado en lo que corresponde al ámbito interno del Estado, con una normatividad que frente al derecho internacional no constituye un hecho, sino que debe de ser probado. Tampoco las fuentes del derecho son resoluciones o son decisiones que son tomadas en reuniones internacionales por organismos internacionales, ¿no? Que estos generalmente son simples recomendaciones. Y en este caso suele ocurrir lo mismo con las actas, con las memorias, con las negociaciones, en fin. En esto se suele manifestar a través de medios colectivos y de la comunicación, en este caso muchas veces parcializadas o simplemente guiadas por una manera de razones de política interna correspondiente a cada estado, a cada organización. Muy bien. Ahora, para continuar abarcando un poco más lo que es el tema, aquí tenemos que es importante también dentro de esto señalar
que desde un punto de vista positivo podemos encontrarnos dentro de lo que corresponde a un primer intento de lo que es la determinación de las fuentes del derecho internacional. Esto establecido específicamente en la Convención de la Haya en 1907, en lo que manifestaban que la proyectada, llamada de esta manera, Corte de Presas, y que actualmente se la considera como real derecho positivo, esto establecido en el artículo 38 de lo que corresponde al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que este nos señala taxativamente las reglas que debe aplicar o deben ser aplicadas por un tribunal, ¿no? En este caso, el artículo 38 de esta convención nos habla que la Corte tiene como una función principal el hecho de poder decidir conforme al derecho internacional y las controversias que en este caso puedan ser sometidas, y que para poder realizar esto, pues la Corte debe aplicar un sinnúmero de regularidades y en este caso de normas propiamente escritas para poder ser empleadas. ¿Por qué tomé en este caso o abordé un poco esto? Porque de esta manera podemos nosotros determinar cuáles son las fuentes o las fuentes positivas del derecho internacional, que en este caso estamos hablando del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Ahora bien, para que la Corte pueda en este caso enfocarse o enmarcarse en realizar y poder establecer o poder determinar y de esta manera resolver todas las controversias que se puedan generar, primero y antes que nada las convenciones internacionales, estas pueden ser generales o también particulares, deben estar o tener enmarcadas en ellas reglas expresamente reconocidas por los estatutos por los estados que en este caso sean litigantes, para que la Corte pueda llegar a tomar un tipo de resolución. Ahora también podemos hablar dentro de estas fuentes positivas, como podemos hablar acerca de la costumbre internacional. La costumbre internacional no es otra cosa que una especie de una prueba que generalmente es aceptada como derecho cada vez que se genera una controversia entre los diferentes estados que estén inmersos en esta problemática, valga la redundancia. También dentro de estas fuentes tenemos a los principios generales del derecho, que en este caso estos principios pues son conocidos por todos nosotros, y que estos deben de estar reconocidos por las naciones, en este caso civilizadas, ¿no? Dentro de las fuentes positivas no podemos dejar pasar por alto lo que corresponden a las decisiones judiciales y también a las doctrinas de los publicistas, que en este caso, ellas son utilizadas como un medio auxiliar para poder de esta manera determinar cuáles son las reglas del derecho sin que esto perjudique a lo que se puede establecer en el resto de los estatutos que se encuentren establecidos o que tengan vinculación con la problemática generada. También podemos en este caso enumerar un sinnúmero de fuentes en los que se establecen o podemos clasificar dentro de lo que corresponden a dos categorías. En este caso, los tratados o las convenciones internacionales, ¿no? Y propiamente, como ya le había mencionado, la costumbre, que es reconocida y que también es aceptada
como uno de los principios generales del derecho, que en este caso serían las fuentes denominadas formales o también simplemente las fuentes del derecho que son las auxiliares, como ya lo habíamos expresado o manifestado anteriormente. Bien, ahora, en este caso, cuando la Corte toma un litigio que se está dando entre los diversos estados, ella queda facultada para poder decidir entre lo que considere correcto, pero siempre teniendo en cuenta lo que se llama o lo que son sinónimos en este caso de equidad. A pesar de que doctrinariamente estos pueden ser considerados como conceptos distintos que se lo va ya a explicar en lo que corresponden a las fuentes auxiliares, ¿no? Ahora bien, dentro de estas fuentes tenemos o encontramos a los tratados, que no son otra cosa sino un acuerdo que se expresa y se celebra entre los sujetos del derecho internacional, es decir, entre los estados y los organismos internacionales en los que por alguna manera llamarlo, lo excluyen al individuo a pesar de que ya sea considerado como sujeto del derecho internacional. En este caso, el tratado es un acuerdo expreso porque necesariamente debe de ser por escrito. Y entre sus sujetos del derecho internacional debe existir eso, porque si no en este caso no sería otra cosa sino un mero convenio entre un Estado y una compañía, si es que en este caso interviniesen o se considerara, se inmiscuyera al sujeto. No hay en ninguna importancia cómo se lo maneje, cómo se lo desarrolle, ya que esto puede ser solamente un convenio, un acuerdo, un protocolo, un pacto, ¿no? En este caso, siempre va a tener la misma concepción que en este caso tiene que ser de un acuerdo internacional. Esto es que el acuerdo entre los entes de personalidad internacional, generalmente estados, tienen que ser legalmente establecidos y legalmente reconocidos por ambos estados, pero también ante los diferentes organismos internacionales. No se puede dar un acuerdo con una sola voluntad, eso lo tenemos muy claro, ¿no? No puede solamente aceptar algo una de las partes, sino que tienen que estar los dos, ya que estaríamos para efectos de poder celebrar este tratado, estaríamos hablando de lo que corresponde a un acto unilateral, lo que no vendría a llamarse un tratado como fuente del derecho. Hay diferentes tratadistas que para poder descifrar o para poder establecer o definir a los tratados asignan un elemento adicional con el objetivo de poder producir efectos jurídicos, así como lo manifestaba anteriormente, como lo hace Charles Rousseau. Que esto, él manifiesta que un tratado es un acuerdo entre dos sujetos de derecho que está determinado a producir diferentes efectos jurídicos, ¿no? Reconociendo de esta manera que los tratados en estricto sentido requieren de la ratificación, es decir, que todo proceso desde la negociación, desde la suscripción y hasta la ratificación de los tratados simplificados que requieren de esta ratificación y que si no son suscritos por los jefes de Estado, como lo sugieren siempre, no podrían considerarse como válidos. Ahora,
Dentro de lo que corresponden a los tratados como una fuente del derecho internacional, existe una clasificación dentro de ellos, que ahora se da que este hecho de los tratados son basadas en distintas razones, como por ejemplo objeto, tiempo, duración, o también la posibilidad de adhesión. Pero han sido meramente dos clasificaciones las que se aceptan dentro de los tratados. Estas son científicas y también metodológicas. Ahora, dentro de estas clasificaciones científicas y metodológicas encontramos una que es por la materialidad en los tratados, la ley, los tratados y la costumbre, y también por el número de las partes en los tratados bilaterales y multilaterales, ¿no? Tengamos claro que el término tratado también se puede considerar una ley, ¿no? También llamado normativo, en el que se establece que una regla es un ente, no podemos hablar de un ente, en este caso es aquella que se encarga de regular los asuntos que se den de intereses comunes entre los estados y que generalmente son suscritos por muchos estados, no únicamente por 2 o 3, sino estos tratados tienen que ser suscritos o son suscritos generalmente por muchos estados. Esto quiere decir que establecen de esta manera normas de derecho internacional, y es aquí por lo que se consideran a los tratados como una fuente del derecho internacional. Las normas que se derivan de los tratados provienen en este caso de la voluntad y de los intereses que son coincidentes entre los estados que están suscritos o que están de alguna manera inmiscuidos dentro del tratado. Estos aspectos que son coincidentes entre los estados comúnmente se los denomina convenciones, y a través de ellos se constituyen, por ejemplo, las organizaciones, como en este caso son la ONU, la OEA, etcétera, ¿no? Que son aquellas que se encargan de regular aspectos que son de intereses comunes y que son también relativos a una solución pacífica de poder resolver controversias, como por ejemplo las convenciones de La Haya en el año de 1899 y en el año 1907. Les voy a pedir que me regalen por favor 2 minutos para solucionar un inconveniente Sí, adelante. Por favor. Sí, adelante. Estos tratados suelen quedar abiertos para que se puedan adherir no solamente los estados que en ese momento estén de acuerdo con firmar, sino también para que posteriormente estados que no hayan suscrito en ese momento dicho tratado puedan adherirse en lo posterior, ¿no? Por ello, dentro de estos denominados tratados, también tenemos los que son los tratados contratos, que para poder definirlos, estos de aquí son aquellos que generan efectos de intereses distintos o que son contrapuestos a los intereses que ya en un determinado momento se habían conciliado a través de concesiones mutuas. En este caso, como son los efectos que se dan por las negociaciones o también por las transacciones. En casi todos
todos los casos estos tratados son bilaterales, porque pueden tratarse de tratados territoriales, de tratados fronterizos, de tratados comerciales o también tratados de solución de controversias. Por ejemplo, tenemos en este caso un claro ejemplo de lo que corresponde al protocolo de Río de Janeiro o de Janeiro, que en este caso pues fue un acuerdo de paz, de amistad y de límites, ¿no? Celebrado propiamente entre Ecuador y el Perú, esto en el año de 1942, el 29 de enero. Ahora también, por ejemplo, otro tratado que involucra a más estados es, por ejemplo, el Tratado de Guayaquil, que se celebró en 1829 entre lo que en su momento fue la Gran Colombia y el Perú. Ahora, con lo que estoy manifestando no significa que necesariamente los contratos no contengan disposiciones normativas, no, de ninguna manera. En razón de lo que corresponde al número de partes que intervienen, se clasifican si en este caso son bilaterales, o sea, si son de dos partes, o multilaterales o también plurilaterales. Si no son más de los dos o sea, si no son más de dos estados los que estén participando dentro del tratado. Los tratados como acuerdos internacionales y también, por lo tanto, generadores de normas jurídicas son una base fundamental para la creación o para la estipulación ya del derecho internacional positivo, que a pesar de ser creador de normas, también cuentan con reglas para la celebración, para el perfeccionamiento, para la ejecución, para los efectos, etcétera, y que por la amplitud que tengan o por la importancia que tengan, en este caso se habla ya de un derecho de los tratados. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar un poco lo que corresponden a los tratados, y habiendo hablado de la clasificación de estos tratados y el tratado como una de las fuentes del derecho internacional. Ahora vamos a proceder a hablar de lo que corresponde a la costumbre, que también es una fuente del derecho. Si bien es cierto, la costumbre es una fuente del derecho tan antigua, así como importante dentro del derecho internacional, que y de hecho existe un derecho internacional consuetudinario, ¿no? Esta definición a la que quiero un poco más adentrarme es interesante, ya que el derecho internacional consuetudinario dicen que es el acuerdo tácito de voluntades acerca de una norma o de una conducta entre las partes merced a una aceptación anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que es decir, quienes se adhieran en este caso, a tener esta costumbre como una fuente del derecho, aceptan tácitamente lo que ya desde mucho antes estuvo establecido, estuvo definido. Ahora también, es verdad que esto no se trata de un acuerdo tácito, o sea, lo que quiero decir es que no lo vamos a encontrar por escrito, como todos lo sabemos, pero sí esto en todo caso responde a una aceptación o a un consentimiento de las partes, que estas son las que permiten y también han permitido mantener esta conducta en forma constante entre los estados y entre los sujetos del derecho internacional, ¿no? Porque si bien es cierto, la costumbre se forma en ley,
Todos creo que inclusive, y a lo mejor un poco desencajado que lo mencione, pero incluso hasta en nuestros hogares, lo que viene de mucho antes, desde nuestros abuelos y demás, lo seguimos aceptando hasta el día de hoy, y en casa, por ejemplo, se considera una ley. Esta misma, podemos llamarlo de alguna manera, estrategia. Nosotros contamos con lo que es la justicia indígena. Esto no me quiero adentrar demasiado porque se sale un poco del tema, pero por ejemplo, esta justicia indígena, dentro de lo que corresponde nuestra constitución, dentro de lo que son, por ejemplo, nuestro Código Orgánico Integral Penal, o COIP, como lo conocemos algunos, no tenemos tácitamente cómo deben de ser los castigos que la justicia indígena debe aplicar, pero como es una costumbre que desde tiempos ancestrales venían y han llevado estas comunidades, pueblos y también nacionalidades que son de, más que todo de nuestro Ecuador, de nuestro país, ¿no? Se ha aceptado a la justicia indígena, ¿no? Esto hablando de Ecuador. Entonces, a esto es a lo que quiero llegar al decir que son normas jurídicamente obligatorias. Aquí en Ecuador, si por ejemplo se encuentra a alguien robando, la justicia indígena se encarga de ortigarlos, de incluso les pegan y demás, los hacen pasar hasta cierto tipo de vergüenza porque es algo público. Todos participan de aquello. Esa es la justicia indígena aquí en Ecuador. Y ya lo digo, a pesar de no estar escrito en una norma, son obligatorias y son normas que se respetan. Muy bien, ahora esto en cuanto lo manifiesta también el tratadista Hugo Brocio, que él tiene y dice que esta es una posición un poco voluntarista. ¿Por qué? Porque no es algo que está tipificado, pero sí obligatorio. Entonces, luego de que esta costumbre internacional o de que esta costumbre internacional consuetudinaria, que no es otra cosa sino que el asentimiento de los estados, en estos últimos tiempos ha sido discutida por muchos tratadistas que son objetivistas, porque pretenden o quisieran separar a la costumbre de la voluntad, y que esto se pueda fundamentar en una convicción jurídica colectiva. Bien, ahora, al esto enmarcarse dentro de esta convicción jurídica colectiva, que puede ser superior o que puede ser independiente a la voluntad de las partes, y que no es nada diferente al que simplemente, o parecida a los tratados que requieren de la concurrencia de dos o más sujetos del derecho internacional. Y por esto, para poder realizarlo, estos sujetos de derecho internacional tienen que ser capaces de obligarse, y también que la práctica de esta costumbre sea de manera reiterada y también uniforme.
tiene que ser considerada lógicamente como jurídicamente obligatoria y de una determinada o de un tipo de actitud que tiene que ser repetitiva para que pueda ser algo consuetudinario, ¿no? Que eso es lo que se engloba, lo que se enmarca dentro de este término. Ahora también, dentro de lo que corresponde a la costumbre, existen elementos que forman o que son base para que pueda surgir o para que se pueda dar, para que podamos entender a la costumbre como una fuente del derecho. En este caso tenemos dos. Uno es que una práctica común de los estados o de los sujetos internacionales constituida en una principal tiene que ser constante y uniforme de los actos para que se puedan convertir en una costumbre adoptada por el Estado y de esta manera ser jurídicamente aceptada por dicho Estado ante la continuidad de una aplicación de esta costumbre. Y también la otra es una práctica obligatoria. Entiéndase que el consentimiento pleno de que esta norma tiene que ser, o sea, la costumbre tiene que ser jurídicamente obligatoria, es porque es aceptada como derecho. Ahora, se ha dicho que esta forma de ser aceptada como un derecho es una característica de orden psicológico, pero que no es indispensable para poder constituir la costumbre internacional. ¿Por qué? Porque en este caso la diferencia se da en actos simples o en usos de prácticas de cortesía que no son jurídicamente obligatorias y que en este caso lo podemos denominar o la común opinio juris, ¿sí? Por ejemplo, para poder ir entendiendo un poco mejor, no podemos decir o castigar a alguien porque en un estado no pueda decir o no repita todos los días buenos días o gracias, ¿no? Porque no dé las gracias o repita buen día o buenos días, como estamos acostumbrados en este caso. ¿Por qué? Porque estos son prácticas de cortesía, que sí, lo podemos hacer todos los días, pero no podemos aceptarlo como una obligatoriedad, porque no es algo que es obligatorio, sino que viene de un fundamento, en este caso, en cuanto a valores y principios que tengan que ver con la educación, que no es nada o no tienen en este caso nada que ver con una obligatoriedad hacia una norma jurídica, ¿sí? Ahora también, esto es un poco una característica que no puede ser sino solamente un elemento constitutivo de que es una práctica evolutiva, que realmente podemos ver que se da de una formación muy lenta y que bueno, con el pasar del tiempo esto va cambiando hasta que se transforma en atención a unas nuevas circunstancias que se presentan, lo cual puede establecerse o determinarse como una ventaja por la posibilidad de la aceptación, aunque puede de alguna manera generar, perdón, o crear cierta inseguridad por la poca precisión o alcance que pueda darse dentro del contenido que esta costumbre exprese o manifieste, ¿no? A pesar de que, lo vuelvo a repetir, no es algo que está tácitamente o que está enmarcado de una forma escrita. Ahora bien, con lo que he venido ya manifestando,
vuelvo a retomar lo que corresponde al artículo 38 en base al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en la que nos expresa que la costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada como un derecho, es aquella que se da consuetudinariamente por uno o más estados, perdón, por dos o más estados enmarcados para poder adoptar esta costumbre. Ahora, lo que corresponde a los actos estatales que se relacionan con el derecho internacional, estos pueden ser considerados de alguna manera precedentes para que pueda darse, y hasta cierto punto ellos pueden ser demostrativos de la existencia de la costumbre, que provienen de cualquiera de las funciones que en este caso se den dentro del Estado. Hablando de la función, puede ser ejecutiva, legislativa, perdón, o también lo que corresponde a la función judicial, ¿no? Para lo que corresponde a la función ejecutiva, esta se da mediante actos que tienen inmiscuido al gobierno. Esto se da especialmente en un campo diplomático y también consular, que a través de las instrucciones o a través de los respectivos agentes, sus declaraciones y actuaciones políticas y de la práctica internacional pueden de esta manera derivar en costumbre. Hablábamos de la función legislativa, y es que se enmarca dentro de esto porque a través de las diferentes leyes o a través de la normatividad que se dé de manera interna sobre asuntos de orden internacional, en este caso las sentencias que son dictadas sean por los jueces, por los tribunales, sobre aspectos que sean relacionados al ámbito internacional y que reflejen de cierta manera el reconocimiento, la utilización o aplicación de una costumbre en el Estado que está siendo proyectada hacia un campo internacional, para que solo así, existiendo dicha proyección, puedan de alguna manera enmarcarse dentro de lo que corresponde a una costumbre legislativa o una costumbre empleada, establecida, determinada por la función judicial, perdón, sí, por la función judicial. Ahora, vamos un poco a establecer una relación en lo que corresponde al tratado y a la costumbre, ¿sí? El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia parece que tienen al tratado y a la costumbre, lo establecen dentro de una misma jerarquía. Ninguno más arriba ni más abajo, sino los dos en la misma jerarquía, en el mismo nivel. Lo cual mayormente mayoritariamente ha sido aceptado en este caso por la doctrina, aunque a primera vista se puede notar que el tratado para muchos de nosotros o para la mayoría puede tener un grado mayor de validez o una importancia mayor, y que en este caso puede ser propiamente de una eficacia jurídica más importante que la costumbre, porque en este caso el tratado lo vemos de una manera expresa, precisa, tácita y también concreta, ¿no? Que en este caso son características o que son atributos que la costumbre no posee. Pero si podemos leer o determinar al artículo 38 establecido en lo que corresponde al Estatuto de la Corte, podemos ver que el tratado y la costumbre tienen la misma jerarquía, ¿no? Ahora,
¿por qué se sostiene que la demostración en este caso de igualdad jerárquica aparece por la corte establecido de ambas cosas? Aparece porque en este caso la posibilidad recíproca que se da por la derogación de las normas, es decir, que la norma convencional deroga a la consuetudinaria y que esto también puede ser de manera inversa. La consuetudinaria de alguna manera puede también derogar en este caso a lo que es un tratado, ¿sí? Es lo que expresa o lo que se manifiesta dentro de la corte. Ahora, para lo que son hablemos de la abrogación de las normas consuetudinarias que se dan por un tratado, parece más comprensible de cierta forma que la norma que expresa y precisa, como lo mencionaba, que esté escrita, ¿no? Representan para aquello una voluntad inequívoca totalmente de las partes que se pueden abrogar en una norma. Ahora, generalmente esta es imprecisa y nace de la costumbre. Esto es un consentimiento tácito de los estados. Es decir, que el estatuto de la Corte los pone en el mismo nivel, ya que la costumbre fue la que con el pasar de los tiempos, con el pasar de los años, quedó establecida como una ley. Es por eso que se le da la misma jerarquía. Bien, ahora, para poder entender esto que la Corte lo establece, hay un ejemplo que he traído a colación para poder entenderlo mejor. Es, por ejemplo, la abolición de la costumbre que se ha mantenido por una larga época, ¿no? Que fue considerada un derecho, en este caso, de las personas blancas y que era la trata en este caso, de esclavos o de personas negras, como ellos llamaban, ¿no? Y que gracias a la Declaración de Viena, que se da en el año de 1815 y más efectivamente o más claro, más preciso, en el Acta de Bruselas en 1890, ¿no? Esto para entender que la costumbre genera derecho y este derecho mal dado en su momento, ¿no? Hacia las personas que eran blancas, era un derecho que ellos podían comprar personas que eran de color y tenerlas como sus esclavos. Y era algo que era normal, era algo que era aceptado y incluso entre diferentes estados, llamémoslo de alguna manera, era la compra y venta de esclavos, ¿no? Claro que gracias a Dios esto ya se abolió, pero por un largo tiempo fue totalmente aceptado, es decir, que la costumbre genera derechos, ¿no? Ahora, otro de los aspectos que generan también una mutua relación entre estas dos fuentes del derecho internacional es que muchos tratados tienden a codificar las normas consuetudinarias y lo hacen como manera de un reconocimiento de las mismas, como para poder definir y también de esta manera poder determinar su alcance, y también lo hacen para poder de alguna manera determinarlas o delimitarlas, como vamos a mencionar nuevamente la Convención sobre lo que es Viena, ¿no? Ahora, en otros de los casos también se da que ellos fijan
o también dan forma a no sé, llamémoslo de alguna manera incipientes, que son normas consuetudinarias, como por ejemplo lo establecido en la Convención sobre el Derecho del Mar o la CONVEMAR, en lo que corresponde a la plataforma continental, ¿no? En este caso, nuevamente, las normas consuetudinarias se enmarcan o se entrelazan con lo que corresponden a los tratados, la costumbre y los tratados. ¿Por qué? Porque se hizo costumbre que este pedazo de mar debía de establecerse hacia mí, debía de ser mío, y finalmente se pudo establecer a través de tratados y de delimitaciones territoriales lo correspondiente a cada uno de los estados. Es por eso que nuevamente vuelven a tener esa misma afinidad, esa misma jerarquía. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre lo que corresponden a los principios generales del derecho internacional. Aquí, para poder entrar a este tema, siempre se plantean varias dudas, así como también discusiones que son relativos al contenido de los principios, también a la aplicación de aquellos, a la eficacia y a la jerarquía. Hay diferentes puntos y contrapuntos entre los diferentes autores para poder establecer los principios que deberían ser del derecho internacional, para ver cuál de ellos tiene una mayor o menor jerarquía, ¿no? Para poder establecerlos también de esta manera como una fuente. Entre lo que establece el ya citado anteriormente artículo 38, ¿no? Nos dice que en este caso se le da a la fuente que queremos abordar una igualdad de condiciones entre tratado y costumbre, pero no parecen establecer ningún tipo de jerarquía entre estos dos. Ahora, este ordenamiento que lo establece el artículo 38 no determina prioridades para ninguno de los dos, pero sin embargo, varios autores pueden o clasifican a esta fuente auxiliar o suplementaria, o sea, a los principios, ¿no? Porque solamente se lo usa cuando hay algún tipo de vacío entre dos normas provenientes que se puedan dar entre las dos primeras fuentes, es decir, entre el tratado y la costumbre, ¿no? En ese caso, ingresan o entran a tomar lo que son o lo que corresponden a los principios. Ahora bien, no se distinguen a los principios generales del derecho de aquellos principios que son denominados del derecho de gentes, que dicen ostentar en este caso de carácter imperativo y que son preexistentes a cualquier norma convencional que se haya consagrado por la costumbre. Quedemos hasta ahí un poco claros. Hay también autores que señalan que constituyen una fuente principal aquellos principios superiores que son o forman parte del derecho natural y que son reconocidos por la conciencia de todos los estados. En este caso, a los que Rousseau se niega a incluirlos en lo que corresponde al derecho natural, pero en general los principios del derecho les asignan una categoría de fuente autónoma, más no como una fuente auxiliar del derecho, ¿no? Otros
En cambio, sostienen que al hablar de principios generales del derecho que son aceptados por las naciones civilizadas dentro de lo que es el artículo 38, se refieren a aquellos principios de derecho interno reconocidos por los diversos estados. Es decir, que estos son relativos a la prescripción o a la cosa juzgada, o bien podemos enmarcarlo dentro de lo que corresponde a la irretroactividad de la ley, ¿sí? Ahora, en un criterio ya un poco más moderno, un poco más preciso, se inclinan a clasificar a estos principios como fuentes auxiliares o subsidiarias y a los principios generales del derecho interno y del derecho internacional. Dentro de esto, para que se pueda comprender, tenemos las decisiones judiciales, ¿no? Dentro de lo que corresponde, perdón, dentro de lo que corresponde a los principios generales del derecho internacional. Ahora, para poder hablar un poco de las decisiones judiciales, que no son otra cosa sino la jurisprudencia que se pueda dar, pero entre tribunales internacionales, no del Estado que esté inmiscuido en algún tipo de litigio. Esta jurisprudencia que sea generada por los tribunales internacionales, sean estos arbitrales o de justicia, también han impulsado el desarrollo o la evolución del derecho internacional. Ahora, si ustedes se fijan en el contenido y en el alcance de las normas consuetudinarias y de los principios generales del derecho y tamizan la doctrina, entonces nos encontramos frente y concretamente ante un caso específico. ¿De qué? De no otra cosa sino una jurisprudencia. De estos tribunales, lo más importante o los más importantes han sido la Corte Permanente de Justicia Internacional y luego su sucesora, la Corte Internacional de Justicia, que han dictado una serie de fallos que además de solucionar las controversias que se puedan dar, han significado un adelanto inmenso para poder establecer al derecho internacional y de esta manera poder determinar o establecer la aplicabilidad de ciertas normas y también poder desechar de alguna manera lo que son los falsos principios o también algunas creencias inequívocas. También dentro de esto tenemos la doctrina de los publicistas. Dentro de la esfera del derecho internacional, esta tiende a ser tratada igualmente y aún así se discute si tiene o no la categoría de fuente, porque siendo como es el derecho internacional, que es una rama plena de evolución y que no ha alcanzado un grado de perfeccionamiento todavía dentro de lo que es el derecho interno, hasta hace muy poco tiempo, pero existe la doctrina que tenía gran importancia y que los gobiernos se remitían a este tipo de doctrinas expresadas por grandes autores como normas ante la ausencia de tratados o de costumbres, ¿no? Pero actualmente está siendo relegada a un medio para que de esta manera se pueda interpretar los tratados y posteriormente probar la existencia y determinar el grado o el alcance que pueda tener esta costumbre.
Dentro de estos principios podemos hablar principalmente de lo que corresponde a la equidad, ¿no? Todos sabemos equidad igual igual, ¿no? No podemos decir que la Corte, para poder decidir en un litigio, ¿no? Que puede ser si las partes lo consideran o no, el artículo 38, que ya lo hemos venido citando a lo largo de esta ponencia, restringe un poco la facultad de la Corte para poder actuar en este litigio, si es que así las partes llegan a convenirlo. La fórmula que es conocida como ex aquete bono, ¿no? Que no es otra cosa que resolver una controversia de acuerdo a lo que es justo y correcto, para que de esta manera se puedan dar una equidad y poder decidir por equidad para poder aplicar los principios de justicia. Ahora, otros tratadistas como Santiago Vendava, distinguen dos concepciones. Una, para poder dar un alcance a la aplicación de la justicia y que en contra de normas positivas y también a la equidad que se pueda dar en la aplicación de los principios de justicia en una forma compatible y armonizada con las normas del derecho. Y también la Corte Internacional de Justicia en diversos fallos, como por ejemplo los relativos a lo que es la plataforma continental entre Túnez y Libia y a la competencia, etcétera. Estos establecen que la equidad se aplica solo cuando la norma positiva se remite a ella y siempre y cuando sea con sujeción a dicha norma. De esta manera únicamente puede moverse en cuanto a su interpretación, que puede ser más apegada a la justicia antes que a una simple formalidad. Como sabemos bien, el derecho internacional se divide en derecho internacional público y también en derecho internacional privado, que es lo que estamos en este momento tratando, ¿no? Y debemos comprender que el derecho internacional privado es aquel que tiene por finalidad resolver los conflictos que se den sobre leyes referentes a la nacionalidad, por ejemplo, de las personas, ¿no? Asimismo, poder establecer y determinar los derechos que tienen los extranjeros y que deben ser respetados, ¿no? Mientras que lo contrario, que en este caso sería el derecho internacional público, pues en cambio es el conjunto de normas que hacen posible que las relaciones entre los estados y los organismos se acoplen al individuo, ¿no? ¿Por qué hago esta distinción entre estos dos? Es por la aplicación de todos aquellos principios que, si bien es cierto, son los mismos, no se engloban o no se enmarcan de la misma manera para o para producir su efecto. La distinción entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado ha quedado establecido de una manera perdurable. Y esto, hablando desde el concepto de Ulpiano en el Digesto, donde él señala que el derecho público es aquel que se refiere a las cosas y que el derecho privado, en cambio, es el que se refiere a la utilidad de los particulares, ¿no? Dentro de esto, una órbita estatal en lo que la primera órbita
es precisamente aquella que enmarca el Estado, y la segunda es la órbita individual, ¿no? Esta división ha sufrido una crisis muy dura dentro de lo que es el pensamiento contemporáneo, ya que actualmente existe una relación que se da muy intensa, ¿no?, entre actividades del Estado y entre los particulares. Ahora, para poder hablar de las diversas acepciones que puedan dar acerca de lo que es la costumbre, de lo que es los tratados y demás, muchos han sido los tratadistas que han dado diversas denominaciones a este tipo de conflictos, de conflictos que se han generado, ¿no? Y que, por ejemplo, en la Edad Media se empezó ya con lo que corresponde precisamente al nombre de la teoría de los estatutos, ¿no? Para que de esta manera el derecho internacional privado, y que en algunos países, como los países anglosajones, esta es precisamente la ciencia que le dio el nombre a la teoría de los conflictos en lo que corresponde a leyes. Actualmente es aceptada la denominación que se le da como derecho internacional privado, pero igual la mayoría de los autores que están dedicados al estudio del derecho internacional privado consideran que existe mucho conflicto para poder aplicar lo que corresponde a los principios dentro de estas dos divisiones, en lo que es derecho tanto público como privado. La fundamentación o el fundamento propiamente dicho del derecho internacional privado es que lamentablemente la existencia del mismo derecho internacional no siempre ha merecido el reconocimiento unánime por parte de todos los tratadistas, y que especialmente en los albores del siglo XX existieron voces que negaron la importancia en lo que corresponde al derecho internacional, ¿no? Esta postura o esta posición tan extrema que surgió, pero que gracias a Dios fue fácilmente desechable, ¿no? De acuerdo a lo que expresa el tratadista Monseñor Juan Larrea Holguín en el libro que escribió sobre lo que corresponde al derecho internacional privado. Existe un factor de hecho que determina la existencia del derecho internacional privado, y este es precisamente la coexistencia del Estado con las legislaciones diversas. Asimismo, en este libro el tratadista señala que el fundamento jurídico de la comunidad de naciones, y que el grado de desarrollo de esta comunidad podría determinar el avance que tiene o que pueda alcanzar el derecho internacional privado. Dentro de la evolución y también el origen del derecho internacional privado, podemos describir brevemente que esta evolución se da en una línea ascendente del derecho internacional privado, y que a través de las distintas etapas de la historia han venido topándose, han venido dándose. Lógicamente, y en su momento, no era considerado como derecho internacional porque, por ejemplo, tenemos el caso de lo que fue Roma, ¿no? Que para el profesor Pedro José Huerta, él dice que para poder comprender cómo eran los romanos es necesario comprender su historia.
y que en este caso, si hablamos de la evolución de lo que es el derecho internacional, el origen que lleva para que se pueda llenar el vacío de esta historia en cuanto a Roma es creando una multitud de leyendas, ¿no? Y que de esta manera hacen notar o hacen crear las instituciones que trataron de alguna manera de mejorar las relaciones con los extranjeros, como por ejemplo era el pretor peregrini, ¿no? Que era el derecho de poder estar o de poder ingresar a Roma siendo de otro estado, ¿no? Y de ahí ya tenemos, por ejemplo, el nacimiento de este derecho internacional y también de sus fuentes, cómo van adquiriendo las diferentes costumbres, cómo se van dando los diferentes tratados y le van dando forma y nombre a todos estos, ¿no? Ahora, ya no hablando de Roma, sino de la Edad Media, por ejemplo, esta fue la etapa más larga que se había vivido dentro de lo que corresponde a la cultura europea, que se dio casi por un periodo de 1000 años y que en este caso se trataba de un sistema y de una vida de gobierno medieval, si todos lo conocemos y recordamos un poco. Cada persona tenía en este caso asegurado un lugar fijo y estático con poca o nada movilidad social para que pueda generar y desempeñar de alguna manera su vida, ¿no? Y por otra parte, dentro de esta Edad Media nos encontramos con dos etapas perfectamente marcadas, una de ellas siendo la organización política de los primeros reinos bárbaros y el feudalismo. Entre cada uno de estos, pues habrán transcurrido por lo menos un periodo de varios años para que se pueda dar como una consecuencia sobre lo segundo, ¿no? Que es de lo que estamos tratando. Pero estos iniciales de lo que corresponde al feudalismo se encuentran en lo que es el germen de los primeros tiempos dentro de la sociología de los pueblos bárbaros. ¿Por qué hago mención a esto? Porque precisamente ya desde aquí se iba normando a la comunidad que formaba parte dentro de estas sociedades, dentro de este grupo de individuos. Desde ahí ya los iban normando a ciertas aceptaciones de conducta, a ciertas formas de vida, en cuanto incluso a lo que corresponde el espacio que ellos tenían para poder moverse o para poder estar. Entonces, aquí vemos la importancia y ya el establecimiento de una costumbre y que posteriormente se transformó en algo como un derecho internacional porque muchos países o estados en su momento fueron aceptando esta forma de vida, esta costumbre de llevar esta vida de esta manera, ¿sí? Ahora, bueno, yo quería también un poco traer a colación lo que es el derecho internacional y cómo se lo lleva aquí dentro de lo que es el Estado ecuatoriano, ¿no? Para poder empezar esto, bueno, podemos decir que con relación a la legislación sobre el derecho privado en lo que es el Ecuador, es hasta cierto punto lamentable señalar que como la mayoría de los países americanos no existe un cuerpo único con un derecho positivo para poder resolver conflictos o para poder resolver leyes, ¿no? Para poder encontrar en sí
unas normas del derecho internacional privado. Por esto es que nos debemos primero remitir o buscar a lo que se enmarca dentro de la Constitución de la República o dentro de lo que es los principales, los códigos y las leyes, los reglamentos, los acuerdos y las resoluciones administrativas que se encuentran dentro del país para poder con ello intentar encontrar algo que se enmarque dentro de la problemática que está ocurriendo y posteriormente analizar esta norma como un principio o como una fuente del derecho internacional, internacional, por llamarlo de esta manera sin establecer público o privado. A este tipo de controversia se suma también que se debe considerar no solo la legislación nacional, sino también a los tratados y a las convenciones en los que para este caso hayan sido ratificados en Ecuador, como por ejemplo la Convención Panamericana, que fue suscrita en 1928, ¿no? Y que precisamente fue en la que se aprobó el Código Sánchez de Bustamante. Ahora bien, algo que quiero destacar sobre lo que es el escritor ecuatoriano Juan Larrea Holguín, puede ser que algunos principios básicos que estructuran al sistema nacional dentro de lo que es el derecho internacional privado ecuatoriano, tenemos a los principios de igualdad y de reciprocidad. Y que en este caso el de la básica territorialidad de lo que corresponde a las leyes es simplemente el de la personalidad de las normas que afectan al Estado y la capacidad en este caso que tienen las personas y también el respeto a los derechos adquiridos que se den dentro del orden público, ¿no? Bien podemos establecer entonces primero el análisis de lo que corresponde al derecho de igualdad. Sabemos que el principio de igualdad equivale a algo que sea igual. No podemos confundir igualdad con justicia, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos considerarlos como sinónimos, pero no significa que sean o que signifiquen lo mismo. Igualdad, justicia, no, son sinónimos sí, pero no los podemos confundir. Este principio de igualdad ha sido fundamental para poder equiparar los derechos tanto no solamente aquí en Ecuador, sino también a nivel mundial, hablando de algo internacional, ¿no? Para esto, dentro de lo que corresponde, bien sea derechos civiles, derechos laborales, cualquier otro tipo de derechos, ¿no? Y que se encuentren, consagrados dentro de las diferentes constituciones establecidas en cada uno de los estados. Y el principio de reciprocidad, que en este caso quiere o se habla acerca de la igualdad de derechos reconocidas en las leyes de cada estado a favor de extranjeros o a favor de otros y que se producen en virtud de un acto soberano del Estado. Este acto tiene que ser incondicional, así como también independiente. Y dependiendo de cuál sea la conducta de los otros estados frente al que esté interponiendo o estableciendo cualquier tipo de litigio, ¿sí? Y bien, ahora para poder determinar finalmente la aplicación o el establecimiento de estos principios, podemos hablar de una básica territorialidad de las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley obliga a todos los habitantes de un estado
con inclusión a los que sean extranjeros y que la ignorancia no excusa a persona alguna. Como se dice en derecho, generalmente el desconocimiento de la ley no exime de culpa, ¿no? Para poder de esta manera aplicar lo que son los principios. Pero, sin embargo, ante esto, el doctor Juan Larrea Holguín menciona que referente a este tema, básicamente el sistema ecuatoriano tiene amplias variedades y excepciones, como por ejemplo lo que conocemos como sucesión por causa de muerte, ¿no? Y que somete a la ley del último domicilio del causante. Ahí tenemos varias excepciones, en este caso de lo que es la básica territorialidad de las leyes. Ahora, la personalidad para que estas normas se puedan dar en cuanto a la capacidad de un Estado, ¿no? Estos principios los encontramos desde tiempos muy antiguos y que han sobrevivido hasta la actualidad, como en la mayoría de los países. Ahora, la gran discusión es cuál será en este caso o de qué manera se puede establecer o aplicar a los principios para poder establecer la jerarquía de los mismos, ¿no? Cuando una vez que se adquieren estos principios, deben de ser establecidos y respetados por todos, ¿no? Como lo señalan en este caso las diferentes constituciones de los diferentes estados y que al estar enmarcados dentro de ellas pueden sobrevenir nuevas leyes con diferentes exigencias, pero tener inmersos la aplicabilidad de estos principios, que primero tienen que ser de orden público para que los principios puedan ser de cierta manera de lineamientos básicos y que puedan darse la aplicación correcta a través de una estructura, la cual puede ser una estructura básica del sistema del derecho internacional privado. Sin embargo, los múltiples principios que existen, no, aún, como lo mencioné, no se puede establecer un principio que sea superior a otro. No podemos establecer, claro, siempre van a haber discrepancias, de repente alguien podrá decirme en este momento, no, yo considero que tal principio es superior, pero siempre van a haber diferentes criterios, siempre van a haber discrepancias. Y de esta manera es que se complica la regulación jurídica para que se puedan establecer o aplicar estos principios. Ahora, esta complejidad le corresponde a la consistencia real de las relaciones jurídicas con los elementos internacionales del derecho internacional, ¿no? Una simplificación que se puede dar y que puede ser de manera forzada de las leyes, puede de cierta forma conducir a graves injusticias, en tanto a la aplicación de los principios que hábilmente han sido entretejidos en un sistema para poder de alguna manera constituir o formar una mejor solución. Ahora, y hasta este punto, yo personalmente concuerdo expresamente, mejor dicho, sobre lo que expresa Monseñor Larrea Holguín, que no podemos establecer la aplicación prudente o correcta de estos principios sin que se vayan a ver de cierta forma ¿cómo lo podríamos llamar? Se puedan ver afectados los otros que se encuentren
inmiscuidos dentro de esta controversia. Las fuentes del derecho internacional privado no son otras cosas, ya un poco enmarcando dentro de una conclusión, no son otra cosa sino los medios de los cuales el derecho internacional manifiesta dónde nace la norma jurídica internacional, es decir, en dónde se establece o en dónde se enraiza para formar ya propiamente una norma internacional, ¿no? La legislación interna de los estados es una de las fuentes del derecho internacional privado. Los tratados internacionales, las disposiciones de los organismos internacionales, la jurisprudencia y la doctrina, como ya lo tratamos anteriormente. Ahora, en cuanto a lo que habíamos hablado anteriormente, y como ya dije, para englobar un poco en una conclusión, ¿no? El tratado, los principios y así también las decisiones judiciales se enmarcan dentro de todo esto. Por ejemplo, el tratadista Hugo Llanos Mancilla señala que la Corte Internacional de Justicia puede aplicar cualquier fuente. Esto independientemente de toda jerarquía, aunque en la práctica siempre puede existir en virtud de cualquier principio, una norma que puede ser de preferencia sobre una general, ¿no? Ahora, tenemos también como fuente a los tratados internacionales, que dentro de lo que son las fuentes del derecho internacional privado, los tratados internacionales tienen una importancia muy grande, una importancia muy especial, pero esto no significa que posean una mayor jerarquía frente a las fuentes o frente al resto de fuentes del derecho internacional. Los tratados internacionales son no otra cosa sino acuerdos entre voluntades de dos o más sujetos del derecho internacional privado con el propósito de crear o transferir derechos u obligaciones. Los tratados internacionales reciben un sinnúmero, en este caso, de denominaciones, ¿no? Pueden ser denominados propiamente como tratados, pueden ser denominados como acuerdos, convenciones, protocolos, y todo esto se enmarca no en otra cosa, sino en tratados internacionales. Entre los que ya mencioné, no existe ninguna diferencia en cuanto a la validez jurídica que puedan tener cada uno de ellos. Todos son igualmente obligatorios, y la diferencia entre estos se puede dar únicamente en cuanto al objeto en el que se regula en ellas. Por ejemplo, la convención tiene el objeto de establecer reglas de aplicación general, y los protocolos establecen derechos y obligaciones, los que son específicos en una materia sobre la que los estados han firmado un tratado previamente, ¿sí? Para que se pueda comprender un poco la diferencia. Ahora, debido a la gran importancia que se da entre los tratados, podemos establecer un sinnúmero de características o un sinnúmero de similitudes y también de diferencias, pero que esto, como lo repito, no quiere decir que uno sea de diferencia o de diferente validez jurídica, no, todos tienen la misma importancia. Y como ya hablamos también acerca de la costumbre internacional, para terminar, que esta se constituye en una fuente jurídica que no es escrita, ya recapitulando todo un poco, ¿no?
y que cuenta con dos elementos, como lo habíamos manifestado, un objetivo y uno subjetivo. En el modo objetivo, que hablamos de lo que es considerado consuetudo o consuetudinario y que consiste en una práctica general, y el elemento subjetivo, que no es otra cosa sino el reconocimiento de la práctica general que se vuelve obligatoria. En cuanto a la práctica general, como lo mencionamos anteriormente, se requiere que la conducta de los estados haya tenido cierta duración, cierta unidad y cierta difusión. Resulta también de alguna manera suficiente para que se pueda conformar esta práctica general, que la mayor parte de los estados que se comporte de una forma determinada puede generar conductas contrarias o específicas a la norma general y que no son capaces de dañar la unidad requerida, ¿no? Y en este caso, como conocemos, la mayoría de los estados deben encontrarse convencidos de que su conducta la han llevado a cabo en el pasado y que también la llevarán a cabo en el futuro, y debido a que esta es obligatoria para términos del derecho internacional, entonces solo si existe una práctica general sin el convencimiento jurídico, entonces de esta manera no existe una norma de costumbre dentro del derecho internacional privado, sino solamente se establece en una norma de cortesía que se cumple de esta manera, como por ejemplo, o porque simplemente existen para este efecto los buenos modales o la cortesía. Esto ha sido todo lo de en cuanto a mi ponencia del día de hoy. Quedo atenta a cualquier situación. No sé si existan preguntas o que realicen en el chat o a su vez los 5 participantes en este preámbulo del tiempo que puedan la mano. No sé, para darle el paso a Luis, y si no hay preguntas para ir concluyendo con este. Luis, adelante. Muchas gracias, Ronald. La verdad es un honor poder escuchar a la doctora y poder decirle que efectivamente el derecho internacional privado es una de las ramas más interesantes que podemos encontrar dentro de la jurisprudencia internacional. Y a la par, poder agradecerle a Fundación FEIDI y Análisis de Política Nacional e Internacional de la República del Ecuador por tan excelente exponente. Por mi parte, no habría preguntas, sino más bien felicitaciones. Muchas gracias. También agradecer por parte de Análisis de Política Nacional e Internacional, FEID, Fundación FEID del Ecuador, ECAS, Orden Hospitalaria de la Victoria, por la excelentísima ponencia de la doctora Yaniel Aguilar. Yaniel, te dejo de uso la palabra para ir concluyendo con este conversatorio. Bueno, bien, no existen preguntas porque no se entendió o porque todo está muy claro. Una de Porque dos. todo está muy Pero claro, doctora. Fue este, muy concisa en todo y siento que cada vez, cada ponencia se va poniendo más interesante y nos van aclarando muchas dudas que nosotros tenemos en cuanto a acuerdos y tratados internacionales que ustedes muy bien los manejan, y le agradecemos mucho por transmitirnos toda su información. muchas gracias, muchas gracias. Sí, exacto, no Este, existen dudas, estuvo todo bien claro y conciso, agradable ponencia, la verdad, muy entendible el derecho internacional. Gracias, muy amable, saludos desde Guatemala. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, al doctor Einer Jaramillo, muchísimas gracias por la invitación. Quedo abierta a cualquier otra invitación, y bueno, a todos
a todos ustedes que están ahí pendientes y atentos. Considero que este curso sea, no, muchísimas gracias a ustedes, que este curso sea un éxito total. Muchos saludos desde Ecuador, la provincia de Loro, ciudad de Pasaje. Me despido igual entonces un amigo y calabres es Yanier Aguilar. Muchas gracias. Gracias, doctora Yanier, por esta ponencia, excelentísima ponencia. A todos los participantes, a Análisis de Política Nacional e Internacional, Fundación FEIDI y Orden Hospitalaria de la Victoria, por vernos acompañado en esta quinta semana de Derecho Internacional Privado. Los esperamos el sábado 12 de marzo, de 8 horas hasta las 20 horas, con expositores de alta. De nuevo, agradezco a Yanier Aguilar y a Luis Marroquín en esta transmisión. Nos despedimos.